Ahora, sobre el tema de los libros, hay un montón de libros que yo te recomendaría que leyeras. Eh, de finanzas personales hay muchos libros técnicos, de finanzas hay muchos libros técnicos, pero eso lo vas a ir encontrando en el camino. Pero sí es importante crear una estructura mental, un marco mental que nos ayude a capear mejor los eventos que se nos presentan. Hay circunstancias que no vamos a poder controlar y vamos a tener que aceptar esos riesgos, pero hay otros que podemos controlar, incluso evitar o transferir. Entonces, en la medida que nosotros podamos tener una estructura mental mucho más flexible, más moldeable, más dinámica, para capear mejor la compleja realidad de la vida, yo creo que eso te va a ayudar más a disminuir las decisiones incorrectas y aumentar las probabilidades de tomar decisiones correctas. Entonces, hay varios libros que tengo una lista extensa, pero por lo menos yo te diría que empezaras con esto. Uno es empezaras con esto. El primero, empezaras con esto. Primero, What I Learned Losing $1 Million. Esto es un libro de un tipo que comercializaba en el mercado de futuros, en commodities, hizo mucha plata y la perdió. Y él se puso a analizar dónde fue que se equivocó. Y de verdad que te da un roadmap fascinante para aprender a no equivocarse como se equivocó él. Entonces, este es un libro de cabecera que debes tener. El otro es, estos son del mismo autor, estos dos que están acá. Es Robert Shiller. Robert Shiller es economista de la Universidad de Yale. Bueno, no importa dónde venga, porque incluso otros van a decir, no, incluso el ganador del premio Nobel, ya, perfecto, pero el punto es lo que dice. Este libro es fascinante. Vivimos en una libertad económica, en un sistema de libre mercado, pero eso te permite, como todo, en una selva hay cosas hermosas, pero también hay leones, hay lobos, hay osos que están dispuestos a comerte. Entonces, ¿cómo entender que en este sistema hay gente que nos está pescando, que nos está tratando de tomar el pelo de tontos y sacar ventaja? Ese libro es fascinante. Entender por qué sucede y por qué dentro de un sistema de oportunidad, como el sistema de libre mercado, también permite a que hayan aquellos que quieren sacar ventaja. Este otro libro es fascinante, es sobre la narrativa económica. Y él habla sobre que hay eventos que suceden basados en narrativas, que no necesariamente están basadas en los hechos, pero es la forma como la interpretan. Y en la medida que esa narrativa se va repitiendo y se va diciendo, se va haciendo un hecho. Y la gente toma decisiones basadas en esa narrativa. Entonces, lo que saqué de este libro es cómo nosotros estar pendientes a la narrativa que vamos escuchando en los medios, en la gente, los individuos, cuando viene alguien y te dice, no, que tal cosa, escuché esto en las redes sociales, en la internet. ¿Cuál es la narrativa detrás? ¿Cuál es la historia que están contando y cómo la están fundamentando? Y eso te va a ayudar mucho a entender las historias económicas que se cuentan. Por ejemplo, comprar una casa siempre es buena inversión. Y entonces con esa motivación que ya venía desde los 90, bueno, desde los 80 en los Estados Unidos, después vinieron una serie de decisiones en política económica que fueron llevando a que era importante tener casa, que incluso era moralmente clave para la sociedad y que todo el mundo tenía que tener casa. Bueno, el resultado es que terminamos teniendo una crisis financiera por la tesis de que todo el mundo tiene que tener casa, cuando la realidad es que no todo el mundo debe tener casa y no todo el mundo puede tener casa, y hay unos que lo pueden afrontar y otros que no. Pero bueno, esa narrativa detrás, como resultado fue creando una bola de nieve que nos llevó a lo que nos llevó. Y a eso le sumas aquellos que sacan ventaja de esas deficiencias en el sistema, pues nos llevó a la crisis del 2008. Y él habla de muchas historias, muchas narrativas. Es importante leerlo. Este es otro que sí te recomiendo leer, que es
cómo pensar en apuestas. O sea, cada decisión que nosotros tomamos debemos pensarla como una apuesta. Entonces la autora dice que contrario al ajedrez, que es un juego más de estrategia, tú estás sabiendo los movimientos. Tú puedes predecir de alguna forma cuáles son los potenciales movimientos que va a hacer el jugador. Sin embargo, en póker, ella usa porque es también una jugadora profesional de póker, ella dice que en el póker es más reflejo de la vida, porque juegas con la incertidumbre, con la falta de información, con los phishing for fools, o sea, aquel que pretende tener unas cartas, pero tú no sabes cuáles son. Entonces, ¿te las juegas o no te las juegas? Entonces, ella utiliza el póker para, de alguna forma, ayudarte a cómo tomar mejores decisiones y pensar que cada decisión la tomes es como una apuesta. ¿Estás dispuesto a apostar? ¿O es mejor salirte de esa apuesta y decir, no, esta vez no entro? Entonces es muy interesante el libro y eso te ayuda en todo, en las decisiones tanto comerciales, personales, profesionales, incluso en las relaciones con los amigos, etcétera, etcétera. Otro libro interesante que te recomiendo es el del Marshmallow Test. Esto fue un estudio que hicieron con niños que le ponían un marshmallow y le decían, oye, te doy un marshmallow ahora. Ahora, si tú aguantas 15 minutos o un tiempo determinado, la gratificación va a ser que vas a tener un segundo marshmallow. Entonces, lógico, la prueba era ver los niños si aguantaban o no al segundo marshmallow o buscaban la gratificación inmediata de comerse el marshmallow inmediatamente. Aquellos que se comían el marshmallow inmediatamente, pues lógico, no tenían la gratificación del segundo. El que esperaba tenía un segundo marshmallow. Y es interesante porque ellos dicen que aquellos que aguantaron o controlaron su satisfacción inmediata para tener una satisfacción futura, un segundo marshmallow, fueron más exitosos en la vida porque lo siguieron durante los años. Entonces, el bottom line es que nosotros tenemos que tener self-control, autocontrol. Es tener hoy, pero también tener mañana. Mucha gente fracasa por eso, porque lo quieren todo ya, lo quieren todo now. Entonces, buscando la satisfacción inmediata, las decisiones emocionales sin pensar en el futuro, sin aguantar a tener una gratificación en el futuro, el resultado es que hoy tienen mucho y mañana no lo tienen. Y después están sufriendo. Entonces ese libro es interesante para ayudarnos a entender la importancia de controlar esa gratificación inmediata. Y eso ayuda en el ahorro, en las inversiones, en la creación de carreras profesionales, etcétera, etcétera. A veces la disciplina del estudio, de mantenerse enfocado en el estudio. ¿Por qué? Porque el estudiar hoy, como estás haciendo tú, es un sacrificio que haces ahora, pero con un beneficio potencial en el futuro. Otro libro interesante es este, de Kahneman, que es Pensar rápido y lento, que eso es el tema de nosotros tenemos pensamientos rápidos, de forma inmediata, donde se actúa de forma incluso a priori, o sea, sin pensarlo, es inmediato, pero eso a veces nos lleva a cometer errores de pensamiento y de racionamiento. Ahí vienen las famosas heurísticas. Entonces él te habla de cómo el cerebro de nosotros está frío y caliente. Entonces hay que balancear esa inmediatez con un pensamiento más frío, filtrar esos pensamientos, pensar incluso y analizar cómo estamos nosotros procesando la información y cómo estamos llegando a esa conclusión para tomar una decisión. Es interesante y esto es fundamental en la toma de decisiones. Y esto sale de todo de Behavioral Economics. Jordan Peterson, que tiene las 12 leyes de vida. Esto sí es fascinante y te va a ayudar muchísimo en la vida. Y Black Swan, olvídate, esto es un libro fundamental de Taleb. Básicamente, nosotros pensamos que todo está controlado, que se puede medir de formas estadísticas, de que todo es una standard deviation y que está todo controlado, que es vamos a decir, un Gaussian distribution le llaman, pero en realidad hay eventos que son Pareto distribution. Hay eventos donde no los tienes planificados y ¡pum! Y salen y te tumban todo. Y por eso es el Black Swan. Y hay que estar preparados para eso. Hay que estar preparados a los cisnes negros de la vida. Entonces él tiene otro libro que se llama Antifragile, que básicamente hay que tener sistemas para contrarrestar la fragilidad o lo frágil que somos ante la vida. Entonces, cómo prepararnos mejor para tener sistemas que podamos counterbalance estos eventos, estos Black Swan que nos presenta la vida en las diferentes facetas y formas, pero en las finanzas personales también se aplica. Tienes mucho para leer.